Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, me alegra, la familia todo bien. Bien, gracias a Dios, todo bien. Pablo. Muy buenas noches y linda noche está, calorcito. Lindo día. Lindo día y esperemos que linda 2 días más, creo que dan así. Sí, mañana todavía y después no se sabe, claro. Saludamos a Pablo que está allá en los controles. Saludamos también a nuestra audiencia y videncia. Yo quiero mandar unos saluditos para el estado de, creo que están en Maranhão, al norte de Brasil, Aristóteles y Eumalene. Y quiero saludar también, hoy estuve chateando un poquito y conociendo un poquito de la familia de él, a Marcel de Montevideo, que siempre recibe nuestras invitaciones también. No nos conocemos personalmente, pero por esas cosas de la vida tuvimos los contactos. No sé si tiene alguien más para saludar. Y de paso, Daniel hoy no nos acompaña, saludamos a Daniel y a la familia porque falleció en estos días el abuelo de Rosana, la esposa de Daniel, ¿no? Así que... ¿Cuántos años tenía? Más de 100. 102. Había pasado la 102 años. de línea, Así que bien vivido por lo que me comentaron. Sí. Todo bien y bueno, gente de allí con vida sana, más en el pueblo chico, en zona rural, se vive de forma Poco estrés. Exactamente, ¿no? Pero está bueno, o sea, no está bueno en realidad el fallecimiento, pero está bueno en este momento quizás leer 2 versículos antes de arrancar con Juan. Muy bien. Allí en 2 de Timoteo, referente a esto, ¿no? A las pérdidas que también la pandemia ha traído bastante, y mandándole un saludo a toda la familia grande allí, del abuelo Lito, que falleció. Y lee estos versículos en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Ojalá pudiéramos estar ya en los últimos días y decir esta frase que decía Pablo, ¿no? Dice el 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esa es la esperanza que nos mantiene firmes, y también es la esperanza que compartimos con toda la familia de allí, de Rosana y de Daniel. Y es lo que esperamos, el pronto regreso, y bueno, en este caso, Lito esperando la recompensa, la corona de la victoria. Claro, porque uno se entristece por la separación de la persona querida, pero queda contento porque sabe que murió en Cristo con la esperanza. Tú me decías que se enfermó y en 2 días falleció. Sí. Qué belleza eso, ¿no? 102 años de estar bien. Y después que Dios se lo lleve así, de esa manera. Sin sufrir largo tiempo. Tan lindo. Freddy, te invitamos a hacer la primera oración para entrar en el estudio. Dios nuestro, te agradecemos por poder estar aquí. Como estuvimos hablando recién, te pedimos una bendición sobre la familia de Daniel y de Rosana. Sabemos que tú estás con ellos en estos momentos. Y también te pedimos que estés con las personas que están escuchando el programa esta noche, y que tu Espíritu Santo esté con cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hay alguna duda, algún pedido de material, si quieren tener una Biblia nueva, si quieren oración o lo que sea, pueden comunicarse al WhatsApp. No están diciendo ahora, pero espero que alguno de ustedes se acuerde del número. No, yo. Si no tengo la ayuda idónea, no. Le dejaste ese Bueno, el ¿celular? 099 221 777. Perfecto. El celular, el WhatsApp, digamos, de Diálogo de Fe, para comunicarse con la programación. Pueden hacer sugerencias, pueden hacer preguntas, pueden pedir aclaración sobre algún tema.
nosotros no vamos a decir quién formuló la pregunta o la incógnita, sino simplemente vamos a tratar de contestar. Muy bien. Habíamos estudiado pidiendo por quienes lo rodeaban y después, aparte de pedir por los que lo rodeaban, pidió también por los que habrían de venir, o sea, por nosotros también. ¿Qué hizo Jesús después de esa oración? Hizo algo habitual en ese grupo, ¿no? Sí. Podríamos leer, si tú querés leer Juan 18 ahora. Ahí está. Juan 18, versículos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ahí está. Ahí entonces estaba en la ciudad, en el aposento alto en Jerusalén, y ahora salen, dice acá. Dice que había un valle y ahí estaba está. el monte de los olivos, ¿no? Que si me permiten, un poquito me llamó la atención el valle, ¿no? Ajá. Este valle es una zona sagrada hoy en día, ¿no? Y en aquella época también, podemos decirle, porque para ver un poquito la historia de este valle, el torrente de Cedrón. Trae cosas interesantes siempre, Complejo. Sí. Segunda de Samuel, si quieren ir a la Biblia, el capítulo 15, porque creo que Juan es el único que menciona acá el torrente de Cedrón, ¿no? Después además mencionan el monte de los olivos. Pero segunda de Samuel entonces, capítulo 15, y si quieren, leen el versículo 23, Pablo, y el 30, Miguel. Dale. El 23 nos dice que todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahí está. Ahí había un problema con Absalón, el hijo de David, que estaba ahí, se había armado problema y como que lo quería eliminar a David. Entonces, se había sublevado, era el hijo de David. Entonces ahí está la mención de este valle, ¿no? Salían de Jerusalén rumbo al desierto, el pueblo estaba mal, ¿no? Había problemas en ese momento. Podríamos decir, 1000 años antes, más o menos, de Jesús, había pasado esto. Y el versículo 30 entonces también. Pero David continuó subiendo el monte de los olivos, caminando y llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos los que iban con él también tenían la cabeza cubierta y subían llorando. O sea que un problema grande allí. Sí. Podemos decir que estaba pasando algo similar a lo que estaba viendo Jesús. Allí el rey de Israel tenía que escapar y subía al monte de los olivos. Para no pelear con el hijo, prefirió ir llorando. Ahí está. Y bueno, ahora estaba Jesús aquí en Juan capítulo 18, versículo 1 y 2, que era lo que leímos. Él está en ese valle y me hizo acordar al Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es como que Jesús ya estaba prediciendo de que iba a pasar por este valle de aflicción, de angustia, de tinieblas, ¿no? Pero dice, no temeré mal alguno, porque tú eres mi callado, mi vara y mi callado, me infundirán aliento, y es lo que vemos que después va a pasar con Jesús en ese lugar allí. Me gustó esa aplicación del versículo, Cuando cruza ese valle de sombra y de muerte, ¿no? Pero ahí cruzó es el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23, versículo 4. Entonces, bueno, era eso. Ahora el rey, ungido por el pueblo, a Jesús lo habían aclamado como rey, había llegado allí a Jerusalén, y vemos un poco como que la historia parece que se repite, ese rey que ahora va a ser perseguido, ¿no? Y Jesús también pensaba, él podría haber seguido, como lo hizo David, podría haber huido, ¿no? Claro. Salió de Jerusalén, tenía todo el tiempo del mundo para huir, para escapar, pero Jesús no vino para huir y escapar, sino que él tenía una misión, y entonces él ahora va a ese lugar, como decía el versículo, y Judas lo conocía también, que no fue una vez o dos o tres, sino muchas veces, era algo habitual. Sí. A nosotros nos gusta acampar, ir a la naturaleza, a veces en medio de un monte y acampar, y ahí uno hace un fueguito, se reúne y charla con amigos, y eso es lo que hacía Jesús habitualmente.
se iba a ese lugar, ese monte de los olivos. Dice que del aceite de esos olivos eran ungidos los reyes de Israel, ¿no? De esos mismos árboles. Y bueno, Jesús ahí, después de hacer la oración, como estábamos comentando hace un ratito, ahora se retira para orar, pero más intensamente, ¿no? Un lugar que él ya tenía acostumbrado con sus amigos a ir. Parece que ese monte estaba destinado a los sufridos. A los sufridos, exactamente. Así como David huyendo con angustia, Jesús también fue con angustia. Con angustia también. Y vamos, acompáñame a Zacarías, ahora que dijiste sufridos, va a pasar algo que va a revertir esta situación. Zacarías, el profeta Zacarías, a ver si lo encontramos aquí, el capítulo 14, y vamos a leer versículos 3 y 4 y el 9, que dice: después saldrá Jehová, es el versículo 3, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahí Jesús no va a estar como sufriente, sino que va a venir como rey, ¿no? Victorioso. Y el versículo 9 dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea que estos momentos, tanto como el rey David y Jesús, estos momentos difíciles se van a revertir, y ese mismo lugar donde Jesús sufrió tanto, ahora dice se va a partir al medio, porque Jehová va a posar ahí. O sea, como dice la propia Biblia, vuestro llanto se convertirá en gozo, ¿no? Cuando venga Jesús. Muy bien, vamos a leer los versículos 3 al 5 y vamos a comentarlo un poquito ahí. Si querés empezar a leer. ¿Leo? Sí. Bien. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le responde: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. La pregunta que cabe acá formular es: ¿será que Jesús era tan agresivo que precisaban palos y espadas y no sé qué más? Creo que no, porque como decíamos recién era habitual, y los romanos eran los que dominaban en esa época, ¿no? O sea, pienso que los romanos lo tendrían más que visto a Jesús, que se iba ahí de noche con sus amigos, o sea, porque ellos eran los que dominaban, o sea, y nunca habían hecho ningún problema, nunca nada. Pienso que era algo que no había problema con esa gente, ¿no? A veces hay reuniones de gente, pero en este caso Jesús y sus discípulos no eran alborotadores, sino que iban allí tranquilos y allí estaban. Aquí no podemos dar cuenta tranquilamente que era de noche porque dice que iban con antorchas. Quiere decir que para ver, ¿no? ¿Qué otra opinión podemos sacar de acá, Pablo? No, o sea, podemos sumarle, o sea, como decía Freddy, por un lado decir, ponerse en el lugar de los romanos, ¿no? Y a ver ellos, mediante el testimonio también quizás de Judas, que Judas le comentó, le habrá dicho: tranquilo, que son los amigos de Jesús, pero ninguno es militar ni nada de eso, son pescadores nomás. Pero quizás alguno realmente vio que Jesús no era una persona común y corriente. Así que quizás entre eso, a la duda, pudo haber entrado y haber dicho: y mejor vamos preparados, por las dudas que realmente se nos complique la situación, ¿no? Por eso creo que esa idea de ir a capturarlo así en patota, dijéramos, hoy en día, ¿no? Sí, nosotros por las imágenes que se esculpen y pinturas y cosas así que se hacen sobre Jesús, nosotros tenemos a veces una imagen, creo, un poquito pervertida de lo que era Jesús, porque lo hacen flaquito, y cuando está en la cruz se le ve todas las costillas, todos los huesos, se les puede contar, ¿no es cierto? Pero yo creo que Jesús
de acuerdo a los versículos que nos dicen que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres y que él crecía bien, quiere decir que Jesús era un hombre robusto, aparte trabajado. Exacto, sí. Yo lo veo como un hombre musculoso, ¿no? No barrigón ni nada por el estilo como yo, pero... No había tanto sedentarismo como hoy en día, porque caminaban y caminaban. Exacto, ahí está. Sí, sí. 30 años, no era alguien... Yo creo que lo que tú dijiste se relaciona un poquito con lo que nosotros hemos leído en cuando Jesús vuelca aquellas mesas de los cambistas y todo eso. No es que Jesús fuera un tipo guerrero ni un gigante fortachón, sino que había otra cosa en él que los hombres tenían, y que era el Espíritu de Dios que estaba en él. Claro. Como tanto los patriarcas que se hablan en el Antiguo Testamento imponían respeto porque el Espíritu de Dios iba con ellos. Me acuerdo de las lecturas que uno hace en la Biblia cuando Israel iba rumbo a Canaán y iba pasando por las diferentes naciones, dice que le temblaban las rodillas, ¿no? A los otros, porque sabían que con ellos venía Jehová, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que nosotros tampoco tenemos que andar ni con armas, ni cuidándonos, ni tratando de ser patoteros, sino que tenemos que ir en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Eso me parece que sería lo mejor. Y acá, cuando esta gente viene con palos y todo eso, capaz que como allí dice que habían estado los jefes de los sacerdotes, los fariseos, llevando antorchas y linternas, pienso que en la mente de ellos podría estar ese hecho de cuando Jesús se enfrenta a los cambistas, a los vendedores que estaban en el templo, ensuciando el templo de Dios, ¿verdad? Profanándolo, haciendo cosas para las cuales el templo no había sido construido. No, lo que iba a decir es que ellos no lo venían a invitar a ir amablemente, ¿no? Sino que ellos venían a obligarlo a Jesús a ir, y ahí me supongo que uno cuando puede ser pacífico, pero ellos tal vez pensaban, no, pero cuando ahora lo querramos llevar se va a violentar, que fue lo que pasó con alguien. Sí, creo que ellos un poco de razón tenían por lo tenían un poco de razón, entonces fueron preparados para lo peor, podemos decir, ¿no? No, y quizás algunas personas de más a modo de testimonios, o sea, de estar atentos a ver qué sucedía, cómo iba a reaccionar, y ahí como para estar atentos a acusarlo, ¿no? Por algo hacen esa aclaración, perdí el versículo, como decía Juan Miguel, sí. Allí el 3, estaban los fariseos, sí. y inclusive los sacerdotes. O sea, ¿qué va a ser un sacerdote que era encargado de toda la parte religiosa? ¿Qué se iba a meter a aprenderlo, digamos? Si solo tenía que hacer las liturgias religiosas, ¿no? Aprenderlo sería arrestarlo. Sí. Exactamente. Entonces, creo que también como con la onda de seguir acusándolo ante cualquier cosa, también ese apoyo de volumen de gente, digamos, sí. ¿no? Claro. Sin duda ellos venían a llevárselo. Sí, sí. No quería que se les escapara, como tantas veces se les había escapado. ¿Se acuerdan que a veces decía que, bueno, en el templo mismo pasó algunas veces que Jesús, pasando entre ellos, dice que nadie lo pudo tocar? Claro. Porque... Lo que pasa que, como en los versículos después, Jesús decidió la hora, Él decide todo siempre, ¿no? Entonces, esta era la hora, como vamos a ver. O sea, Él puso el tiempo. Claro, si vos decís, con tantas veces que se escapó, claro, ¿para qué lo van a ir a buscar de noche? Sí. Vos decís de noche. O sea, peor todavía. Más rápido ya no puede escapar. Claro. Y más si conocía el lugar. Tantas veces pasando por allí. Claro. Pablito, te voy a leer los versículos 6 y 7. Bien. Donde parecería que el nombre ese que aparece, que tantas veces Juan lo mencionó del yo soy, es muy imponente, ¿no? Dice, cuando Jesús dijo yo soy, ellos recularon y cayeron a tierra. Nuevamente les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Varios
O sea, primero llama la atención, no, o sea, no es una situación cualquiera, ¿no? Como tu versión dice, recularon y, ¿qué dice? Y cayeron por tierra. Y cayeron a tierra. ¿Freddy, el tuyo? Retrocedieron y cayeron a tierra. El mío también retrocedieron y cayeron a tierra. Y a ver, el caer a tierra, una cosa es retroceder, decir, oh, y irse hacia atrás, ¿no? Y otra cosa es irse hacia atrás, pero desplomarse. Sí, como desvanecido. Exactamente, o sea, no es una situación ni Se le aflojaron las patas. literalmente, ¿no? Ah. Pero, a ver, esto no es una situación que pase tan seguido, No. y más cuando una persona se presenta, yendo ahí a los libros que fue Freddy allí en Samuel, allí recuerdo la situación cuando el pueblo de Israel está enfrente del gigante Goliat, y uno dice, bueno, quizás ahí uno se cae desmayado del miedo que representaba ese gigante, pero Jesús no, más allá como decís vos, Miguel, o sea, no creo que sea tan flaquito como lo pintan, pero tampoco era imponente para que ellos se asustaran. Muchos estudiosos comentan que, y después al final quizás acompaño con algo más referente a esto, comentan que se puede haber visto en ese momento del yo soy, porque vieron que se dividen los dos versículos, el 5 que había comentado, que ahí dice yo soy, y en este 6 como que da la explicación de qué pasó, después que dijo yo soy, ¿no? Y puede haber sido una manifestación de la divinidad de Cristo, ese momento, así como cuando estaba en el templo, que enseguida me recordé eso, ¿no? Cuando estaban en el templo, y él simplemente tuvo esa actitud, y todos calladitos se fueron del templo, lo mismo diciendo yo soy, o sea, dando a entender quién era, esa, no sé cómo llamarlo, lo más tangible a nuestra mente palabra de autoridad y de poder, o sea. Exactamente, o una energía, no quiero poner El poder, místico, ¿no? claro, el poder creador de Dios fue por la palabra, o sea. Exactamente. Como decía vos, usando nuestra imaginación, pienso que todavía ese yo soy fue suave. Sí, Claro, fue suave. que apenas lo volteó al piso, Claro. ¿no? Sin lastimarlo. Sin lastimarlos, exacto. Pero eso realmente da evidencia de la divinidad de Cristo. Que no era que fueron a meter preso a cualquier loco que estaba hablando allí y sus teorías y eso, ¿no? Realmente me dejan bastante claro que había una divinidad allí dentro de Cristo en ese momento, ¿no? Y en la Biblia, cuando se refiere a la divinidad, desde el principio de la Biblia el yo soy aparece, ¿no? Con poder y con fuerza, porque en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Egipto? Pero ¿y en nombre de quién voy? Y yo soy. Sí, digan que yo soy el que te mandó. Pero yo soy, sí, yo soy el que soy. Y está, porque soy. No, y es lindo ver esto de que en esos momentos finales, pues ya se nos está terminando Juan, estamos cerca de la crucifixión. Tenemos para medio año Tenemos todavía. Uy, papito. ¿Es hoy? ¿O cuándo? Estamos a un año de que comenzamos el programa. ¿A uno ya? A uno ya. El día 16 de julio empezamos, no combina justo el día porque hoy es que... Hoy es... no, es la semana que viene. 8. La semana que viene. Sí, la verdad, sí, yo encontraba raro que faltaba la torta. Exactamente. Y bueno, y ahora sí, me hiciste perder, pero no sea por el cumpleaños. Bien perdido. No, te vas a acordar. En esos momentos finales, uno que quizás piensa que Jesús llegaba con lo último, angustiado, quizás debilitado, realmente llega con autoridad a ese día previo de su muerte, en esas horas antes, llega con autoridad y con firmeza diciendo quién era, ¿no? Lindo porque esto último que vos decís va acompañado de lo que Freddy mencionó, llegó la hora. Entonces Jesús ahora no precisa ni que lo vengan a buscar, él va solito. Él va solo, él dice, bueno, si quieren llevarme atrás, llegó mi hora, está bien, llévenme, qué lindo, ¿no? Freddy, hasta en los momentos más difíciles de su vida, en estos versículos que vienen ahora que tú vas a comentar, Jesús
se acuerda de los que lo rodean, se acuerdan de aquellos que andan con él. Sí. Si Pablito le podés leer el versículo 8 y 9. Bien. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí ninguno. Ahí está. Claro, ahí vemos que Jesús se preocupa más vale de su grupo. Si quieren recordar, si quieren buscar en Juan, el capítulo anterior, Juan 17, 12, allí en la oración que justamente Jesús había hecho hacía un ratito atrás, Jesús había mencionado esto, ¿no? Sí. El versículo 12, si lo querés leer, no sé si lo tenga bien. En cuanto estaba con ellos, dijo Jesús, yo los protegí y los guardé en el nombre que me diste. Ninguno de ellos se perdió, a no ser aquel que estaba destinado a la perdición para que se cumpliese la Escritura. Ahí está, o sea, todas las oraciones hemos visto hasta ahora que Jesús ha hecho se han cumplido. Porque esto que leíste vos en el versículo 17 era una profecía de lo que estaba pasando ahora, ¿no? Lo que iba a pasar, que ninguno de sus discípulos iba a ser arrestado o muerto por esa gente que venía a buscarlo. Entonces Jesús siempre, a pesar de que lo venían a buscar a él y él sabía todo lo que iba a pasar, él se preocupaba por los demás. Y me hizo acordar esto cuando él entró allí en Jerusalén, en el versículo 37 de Mateo 23. Y vos me vas a decir, Miguel, otra vez con este tema. Bueno, para que te lo voy a decir. Primero lo leo. 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas, y no quisiste? Otra vez el gallinero, la gallinita. Lo de la gallina, porque no me imaginaba por dónde era. Pero este es el sentimiento de Dios y el sentimiento de Jesús. Y ahí entonces él quería juntar a su pueblo, no solo a los 12 que estaban ahí al lado de protegerlo, sino a todo Israel. Claro. ¿Cuántas veces, no sé si han observado una gallina cuando tiene pollitos, cómo la gallina anda, le enseña a comer, pero cuando en un momento llega se acuesta y ella como que abre las alas y todos los pollitos se meten abajo, ¿no? Sí, incluso hay una historia de una gallina que en un incendio la encontraron toda quemada, la levantaron y los pollitos estaban vivos abajo, ¿no? Ahí está, esa es, cuando uno observa algo cotidiano, Jesús decía, como una gallina cuida a sus polluelitos así indefensos, que son muy indefensos. Sí. Él quería cuidar a todos, no solo a sus discípulos, sino a todo el pueblo de Israel, pero no quisiste, dice, fueron profetas, aquí los profetas los apedrean a los que son enviados, y ahora él, el Hijo de Dios, iba a ser apresado por ellos y iba a ser muerto, ¿no? O sea que a pesar de ese cuidado que Jesús quiso tener por todos, los seres humanos lo rechazamos, ¿no? A veces. Qué interesante. Pero Él quiere cuidar de cada uno, a pesar de todo, Él nos quiere igual. Claro, a veces nosotros rechazamos ese cuidado, pero Él está dispuesto, ¿verdad? Exacto. No solo a perdonar, como estamos viendo en Diálogo Temático los lunes, sino que también Él está dispuesto a cuidarnos. A cuidarnos a expensas de, como la gallinita de este incendio, a expensas de su propia vida. Inclusive, eso que iba a hacer Él, era por nosotros, porque como vamos a leer en unos versículos más adelante, Él si hubiera hecho un chasquido de dedos, venía toda la fuerza del cielo a protegerlo, pero Él se hizo ser humano. Entonces, eso que estaba por pasar no era para Él, para provecho de Él, ni para beneficio de Él. Él lo que pasar era por sus hijos, por nosotros. Él quería proteger, como hace una gallina, bajo su ala a cada uno de nosotros. Pero no era lo que estaba haciendo para Él, era para nosotros. Es algo que a veces nos cuesta entender. Sí, ese sufrimiento, todo lo que pasó fue por nosotros mismos, ¿no? ¿Tenías algo para agregar? No, estaba con los Vamos a leer el versículo 10, no sé si lo querés leer. Dale, 18:10. 18:10. Entonces Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahora, mi pregunta es necesario defender al Hijo de Dios? ¿No se puede defender solito?
Y los humanos a veces nos parece que a Dios tenemos que nosotros hacer cosas para cuidarlo, para adelantar cosas, o sería mejor como lo pensamos nosotros, porque Dios a veces puede ser, y lo hemos visto en distintas historias de la Biblia, ¿no? Dios hacía promesas y los seres humanos pensaban que se demoraban esas promesas y hacían cosas por ellos mismos. Para ayudar a que se cumpla. Claro, para ayudar, y lo que hacemos nosotros es meter la pata, Sí. como pasa acá, ¿no? Pero esa es la intención del ser humano. Dios no sabe tanto, tengo un atajo, algo más rápido como para... Y sí, a veces pensamos eso, sí, que podemos defenderlo. No, o sea, con todo lo que le demostró Jesús hasta el capítulo que llegamos, no necesitaba mucha defensa, ¿no? Pero vemos quién es el que tira el guadañazo, ¿no? Sí, claro. El que más reaccionaba en todo momento, el que quería que lo laven, no solo le laven los pies, sino que lo bañen entero. Entonces, creo que un acto muy calentón de Pedro en ese momento, seguramente, ¿no? Muy de nosotros. Muy de nosotros. Exacto. Sí, ¿no? Y acá en los versículos anteriores nosotros vemos, cuando Jesús les dijo yo soy, ellos recularon y cayeron por tierra. Muchas veces nosotros podemos sentirnos agraviados porque alguien dice, no, yo no creo en Dios, porque si Dios esto, lo otro, no habría tal y tal cosa. Y nosotros salimos y a veces nos enojamos y queremos defender a Dios. No, Dios se defiende solo. Entonces, pienso que así como Pedro, como decía, que metió la pata, porque fue a defenderlo con mano fuerte, entonces nosotros vemos de que Dios no precisa que nosotros salgamos a su defensa. Aparte aquí, cuando dice en el versículo 3, entonces Judas fue para el olivar, llevando consigo un destacamento de soldados y algunos guardas enviados por los jefes de los sacerdotes y fariseos, llevando la antorcha. Entonces, nosotros podemos ver acá que lo que humanamente podría hacer Pedro y los discípulos era nada, porque ellos eran pescadores, no sabían nada de guerra, y acá estaba viniendo a arrestar a Jesús un destacamento de soldados y algunos guardas enviados por los jefes de los sacerdotes. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? Es lo mismo que nosotros, viene un batallón de allí, ¿no es cierto? Con fusiles, metralletas, claro, y nosotros queremos con un puñal o un pedazo de madera o algo querer atacar a un soldado. No tiene mucho sentido. Pero Dios, aquí en la persona de Jesús, mostró el poder que Dios tiene, y cuando es para defender a sus hijos, ¿no? Entonces, si bien Jesús va a ir con ellos, el primero les dijo, está bien, yo voy, pero solo porque yo quiero, porque llegó mi hora, como tú decías, porque si yo no quisiera, mire lo que le puede pasar, ¿verdad? Entonces dijo, yo soy, y se les aflojaron las tabas y el muñequito al suelo, ¿no? Entonces, nosotros a veces pretendemos defender a Dios, siendo que tenemos que buscar la defensa de Dios para nuestra vida. Porque nosotros estamos siendo atacados, así como decir, siempre el enemigo trata de buscar una situación para que nosotros nos apartemos de Dios. Entonces tenemos que pedir la fortaleza de Dios y no nosotros intentar defender a Dios. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, en el 90 y poquito, en Estados Unidos hubo una autoeliminación de un grupo de gente y habían mencionado a cierto grupo de gente y algunos estaban, no, pero ¿cómo nos están mencionando a nosotros si esto es una barbaridad, que esto y lo otro? Y simplemente había que esperar. A los 2 o 3 días se aclaró todo que no era ese grupo de gente, sino que era alguien que había pertenecido a ese grupo de gente, pero que ahora se habían ido. Entonces, a Dios no precisamos defenderlo. Nosotros tenemos que estar tratando de estar conectados con Dios para que Él
defiendan nuestra vida, en especial manera lo espiritual. Si bien todo lo demás se lo cuida también. Pablo, ¿era necesario que Jesús pasara por todo eso ya que Él era una persona buena? ¿O había un motivo para que eso sucediera? Si Freddy le podés leer el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí hace ese simbolismo, ¿no? de beber la copa, porque lo mencionó ya en otros versículos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, allí tenemos una oración de Cristo en el Getsemaní, ¿no? Exacto. Ya también en estos últimos momentos. Y, o sea, que es la misma historia que veníamos leyendo los otros jueves, ¿no? Simplemente desde el punto de vista de Lucas. Y ahí en el capítulo 22 tenemos el versículo 39, 40 y del 39 al 42. No sé si alguno lo tiene para... Sí, te lo leo. Sí. Dale. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas gracias, Freddy. Y ahí es donde, eso es algo que había ocurrido antes. Es más, ese momento que le dice: vamos a orar, o sea, piensen, oren, yo me voy a separar un poquito. Y era capaz en los capítulos anteriores. Y capaz que en este mismo momento también, ¿no? Exactamente, porque es previo. Claro, es la misma historia previa. Es previo a que vinieron los soldados. Y está por otro discípulo. Y que también lo podemos ver en Marcos y lo podemos ver en Mateo. No lo especifica Juan. Ajá. Pero es lógico porque cada uno presta atención a situaciones diferentes, ¿no? Aparte Juan es como que es más escueto, él resume mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Y allí, hace un momento entonces había orado y le había dicho a Dios, o sea, realmente angustiado por la situación, angustiado por los pecados que él tenía que cargar. Pues recordemos que esta muerte era lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento con el corderito. Sí. Él era el corderito, ¿no? Cristo era el cordero, y él estaba cargando los pecados del mundo, ¿no? Y allí es donde repite esa idea de la copa, donde en su oración le dice a Dios, como diciendo: Dios, esto está pesado, esto está complicado, el pecado es lo peor que hay. Si es posible, hay otra forma que pase, pero esa expresión humana, es decir, que pase y que no tenga que yo pasar por este momento. Pero no es lo que yo quiero, le dice, que se haga tu voluntad, Dios. Y en este momento trae esas palabras que las tuvo en privado con Dios en la oración, y se las expresa a Pedro después de la rebanada de oreja, ¿no? Y le dice, y se lo dice en forma, o sea, una pregunta que busca una certeza, una certeza de decir sí, es verdad, ¿no? O allí le dice, ¿no? La copa que el Padre me ha dado, la responsabilidad que Dios me dio, dice, no la voy a beber, la voy a dejar acá, voy a llegar hasta acá, hasta este momento, y voy a pasar por alto. Entonces, tranquilo, y esto le da más énfasis a lo que vos decías, Freddy, antes, de que llegó el tiempo de Jesús, ¿no? Ahora sí, Jesús de esta forma le dice, todo se tenía que llevar a cabo de esta forma, y ahora continuó solo. Así que no armes más problemas, le dice a Pedro, guardá la espada, quédense tranquilos, ahora yo sigo solo, gracias por la compañía. Claro. Y esa era la idea esta, ¿no? De no voy a beber la copa, no voy a seguir adelante con el plan de salvación, ¿no? Exactamente. No sabemos si Pedro lo entendió o no lo entendió, pero realmente se refería a eso, ¿no? Sí, por lo menos acató la orden, ¿no? Exactamente. Es que si seguía adelante creo que lo acribillaban. Sí, no le convenía. En otro evangelio Ajá. dice que Jesús le colocó la oreja en el lugar abajo, ¿no? Es un milagro. Bueno, vos sabés que yo quería ir a eso, no sé si queda algo más para comentar, pero yendo a Lucas,
a Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Acá el versículo. ¿Tenés el 51 ahí, Freddy? Sí. ¿Me lo puedes leer? El 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Ahí está. Exactamente. Ahora me llamó la atención esto, compararlo con lo que leímos hace un momento también, de ese momento donde dijo yo soy y se desplomaron, ¿no? Es interesante y ver en esa situación tantos momentos donde Jesús demostraba su divinidad. Porque podía haberse quedado perfil bajo, vengan, llévenme, ¿no? Y me sigo oyendo a todo lo que hemos estudiado desde que comenzó el programa, ¿no? Siempre con la idea de que todas las actividades que hacía Jesús era para que alguien creyera. Ese era el objetivo, que alguien pudiera creer en él y en lo que él decía. Sí. Y en esos momentos, ahí al final, donde parecía perdida la batalla, hace esas dos actividades: el yo soy, se tumban, la oreja la recoge, se la pone al soldado, y creo que eso lleva a que los que estaban viendo esa muchedumbre en esa noche, también más de uno allí, quizás en su corazón tome esa decisión, ¿no? Y Marco. Y cómo no, muchacho. Después que Marco, me imagino que lo hayan crucificado a Jesús y que después resucitó y se supiera toda la historia, habrá dicho: el Hijo de Dios me tocó y me sanó, ahora que me doy cuenta. Exacto. Entonces, pienso yo que cada uno de nosotros también puede ser tocado por la mano sanadora de Dios, la mano restauradora, y salvarnos, limpiarnos, sanarnos. Qué hermoso esto. Y otra cosa que me quedaba pensando, en cuanto que no está en Juan, sino que está en Lucas justamente, en los otros evangelios, es el tema de que Jesús, cuando fue a orar y los discípulos se le dormían, decían: che, quédense orando, y él iba y los encontraba durmiendo. Es el tema de que no eran los discípulos los que tenían que llevar la carga, era Jesús. Entonces, si era Jesús, nosotros no tenemos nada para hacer por él. Lo que único que podríamos hacer sería interceder ante Dios para que lo fortaleciera en esos momentos, pero los discípulos no estaban entendiendo eso. Entonces, Jesús pasó por todo lo que pasó, dijo: ya llegó mi hora, se fue allá, después dijo: bueno, tranquilo, dejen ir a estos muchachos, pero a mí me pueden llevar tranquilito. Pero no presa ninguna violencia, yo voy porque llegó mi hora. Eso es lo lindo, que Dios tiene cada cosa en su momento, en su lugar. ¿Qué le puedes decir a la gente de Pablito que nos está viendo y escuchando? Realmente confiar en este Cristo que está hasta el final con nosotros, hasta esos últimos momentos, y que realmente Él tiene todos los tiempos en su mano. Debemos estar tranquilos más allá de estos temas, pandemia, dificultades a nivel mundial. Estar tranquilos, como también estaban los muchachos, y poder confiar en Él. No es necesario defenderlo, Él nos defiende a nosotros. Y que si tenemos una oreja cortada, Él la puede colocar en el lugar. Él nos puede restaurar. Puede restaurar nuestro hogar, puede restaurar nuestra fe, puede restaurar nuestra economía, si quiere, puede restaurar todos los ámbitos de nuestra vida. Puede restaurar nuestra fe en que Cristo va a venir a buscarnos y nos va a dar vida eterna, ¿verdad? Pablo, ¿haces una oración? Oramos. Querido Dios, te damos gracias por este momento, podemos abrir tu palabra y realmente entender que tú nos amas, tú has venido a salvarnos, y por eso has hecho cumplir esto para que lo tengamos por ejemplo, Señor. Te pedimos una bendición por todos los que nos están acompañando, nos están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los queremos mucho, por eso que hace casi un año, hace una semana, que estamos haciendo este programa. Deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Buena semana.